para mí esta plantilla no está hecho el nivel que nosotros queremos tener en el Barça. Es lo que hay, ahora somos los que somos y nosotros ahora mismo pues es que somos lo que somos. Al final han salido 4 o 5 chavales de 18 años, o sea, es la realidad. Koeman sí o Koeman no, pero tampoco lo ha tenido fácil. Llegó en plena crisis al Barça, una crisis salvaje, elecciones y burofax de Messi. Lo de Xavi fue distinto, prefirió decir no y quedarse en Qatar. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Tras unos días de incertidumbre total con respecto a quién ocupará el banquillo del Barça, por fin Laporta y el propio Xavi confirmaron la continuidad de este proyecto, al menos por un año más. Desde ya, quiero invitar a quienes no les hace ilusión esta noticia, y que en caso de que tu opinión se mantenga después de ver todos los argumentos que expondré para defender el que se quede, me respondas en los comentarios las razones por las cuales consideras que estoy equivocado. Este es un periodo clave en la historia del Barça, así que acompáñame, pues llegó el momento de descubrir las 20 razones por las que Xavi Hernández es lo mejor para el Barça, según Prime Blaugrana. No se puede valorar el trabajo de un entrenador sin tomar en cuenta el equipo que recibe, ya no solo en cuestión de plantilla, sino sobre todo en cuanto a rendimiento, dinámica y resultados. Quienes defendemos la continuidad de Xavi en redes sociales lo repetimos hasta el cansancio, pues es necesario que no olvidemos que Xavi recibió un Barça noveno en la jornada 12 de Liga, con una plaga de lesiones, sin la capacidad de poder fichar específicamente a los refuerzos necesarios, con la eliminación en Champions encarrilada, puesto que pocos recuerdan que con Koeman el Benfica nos había goleado 3-0 en Portugal, por lo que el empate 0-0 contra los portugueses en el Camp Nou, el Barça se vio obligado a ganarle al Bayern en Múnich para pasar los octavos de final, cosa que no pasó, pues los bávaros nos derrotaron 3-0 en un partido tan condicionado por la herencia del anterior entrenador que simplemente con decir que tuvimos que jugar con Serginho Dest como extremo, resumimos las condiciones de cómo se afrontó ese partido. Si hablamos de la dinámica, recordemos que era la temporada del Es lo que hay, donde el entrenador Koeman y el capitán Piqué repetían continuamente que no había que exigir resultados puesto que la plantilla no era competitiva. Tengamos en cuenta qué significa para un entrenador llegar a casi la mitad de la temporada con el equipo metido en media tabla, con la plantilla con el ánimo por los suelos debido a su propio entrenador y capitán, además de la campaña de desprestigio que hacía la prensa para defender a Koeman, con la esperanza de que destruya completamente al Barça. ¿En serio no es evidente el valor que tiene dar el rendimiento que Xavi ha dado teniendo esta herencia desastrosa? Para hacer una referencia, miremos otros clubes en situaciones similares. Miremos al Manchester United, por ejemplo. Con Xavi, la caverna y sus detractores no paran de repetir que no tiene experiencia, pero un entrenador con más experiencia, entre comillas, como Ten Hag, está haciendo temporadas 1000 veces peores de lo que ha hecho Xavi hasta ahora. Otro gran entrenador como Tuchel, a quienes los detractores de Xavi pedían como su reemplazo hasta hace no mucho, está teniendo una mala temporada en el Bayern, habiendo perdido ya Liga y Copa, al punto en que ya han anunciado que se irá a final de esta campaña. Con esto no quiero decir que estos entrenadores sean unos paquetes, sino que hay que entender que siempre iniciar un nuevo proyecto tiene sus dificultades. Mucho más si, como es el caso del Barça, tu rival directo es el club estado más grande del mundo. El hecho de recordar cómo recibió Xavi a este equipo nos recuerda que es un entrenador a valorar, capaz de haberse metido al fango en uno de los momentos más delicados de la historia de esta institución, y un año después sacarlo campeón de Liga y Supercopa. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora recordemos que Xavi llegó en la primera temporada que marcaba el fin de una era.
La mayoría de barcelonistas jóvenes debemos hacer un ejercicio de conciencia acerca de cuál ha sido el Barça que hemos estado acostumbrados a ver. Un Barça que, más allá de ser campeón casi todos los años cuando el modelo se desarrollaba correctamente, contó por más de una década con el mejor futbolista de la historia entre sus filas. La presencia de Leo Messi en el plantel no solo ha significado ver jugadas mágicas regularmente, sino que también su sola presencia repercutía numéricamente en los goles y asistencias del equipo de manera brutal. No existe jugador en el mundo que sea capaz de dar el rendimiento que ha dado Messi a lo largo de los años, en cuanto a goles y asistencias. Esto individualmente hace que, si tu equipo es bueno o muy bueno, al contar con un jugador que te da ese rendimiento diferencial, genera que muchos partidos que normalmente los empatarías, los terminas ganando por 1. Muchos que los pierdes, los remontas. Casi sin darte cuenta, tener un jugador tan diferencial hace que en lugar de conseguir 85 puntos en una temporada de liga, consigas 93 o 94. Que en lugar de quedar eliminado en una eliminatoria, consigas remontarla. No solo eso, su sola presencia siempre tuvo tanto peso en el juego que hay innumerables fotografías de él siendo acorralado por 3, 4 o 5 jugadores rivales, puesto que el peligro que suponía era gigantesco. Esto, aunque no aparece en las estadísticas, repercute en la belleza del juego, genera más espacios y permite a los compañeros tener más margen para actuar. No solo nosotros, sino que el propio plantel se había acostumbrado a tener este elemento diferencial en los partidos. Indudablemente, al irse Leo, tras tantos años de haber tenido esta influencia en el juego, repercute en que las cosas ya no sean tan fáciles como antes. El trabajar tácticamente para ofrecer soluciones a los jugadores para asumir más responsabilidades y lograr adaptarse tras perder un elemento que fue tan diferencial por 21 años como Messi es algo de mucho valor para la gestión de Xavi, puesto que ha conseguido que el equipo sea competitivo, donde a pesar de que no hay un Messi, la estrella es el equipo, el compromiso entre jugadores. Mucho más valor debemos darle si recordamos la liga en la que juega el Barça, la liga presidida por un madridista. El Fútbol Club Barcelona, que sabe que las palancas, y ya lo han dicho ellos, ¿no? Les ha servido para esta temporada, pero la temporada que viene no pueden seguir haciendo palancas, tienen que reducir masa salarial. Ellos saben que lo dijo el vicepresidente Romeu. De este tema probablemente haga un video en el futuro para explicar en profundidad por qué la Liga Española de Javier Tebas es el equivalente a la liga dirigida por José Plaza, el madridista enloquecido que juraba que mientras él estaba en el poder, el Barça no ganaría una liga. Cuando vemos la destrucción del Barça, solemos señalar a Rosell, Bartomeu, algunos jugadores, pero no podemos olvidarnos de este sujeto, Tebas. Tiremos un poquito de memoria. Este individuo que se ha dedicado a poner todos los obstáculos posibles para evitar que Joan Laporta haga resurgir al Barça es el mismo que hizo silencio mientras Bartomeu lo destruía. Es irónico, por no decir otra cosa, como el mismo tipo que hoy aparece día sí y día también en los medios para avisar que el Barça tiene que reducir la masa salarial, es el mismo que en su momento permitió que Bartomeu lleve a dicha masa salarial a límites alarmantes. El factor Tebas es imposible de ignorar para valorar el proyecto Xavi, puesto que cuando Laporta consiguió ingeniárselas para fichar a través de las palancas, el madridista Tebas creó la ley antipalancas, señalando que no quería que los clubes se endeuden con su patrimonio. Irónicamente, el propio Tebas había presionado para que, apenas llegado Laporta, el Barça aceptara firmar con CVC, a lo que el club se negó, puesto que tenía una mejor oferta de Sixth Street. En pocas palabras, o firmas por la palanca que quiere Tebas, o no hay palancas. No podemos olvidar que el proyecto Xavi ha estado totalmente condicionado por este madridista en la presidencia de la liga. Gracias a esta gestión, el entrenador no ha podido confeccionar una plantilla con las características que él ha deseado. Ha tenido que improvisar sobre la marcha, haciendo que más de una vez viéramos inventos como Eric García o Christensen de pivote, o Gavi de extremo izquierdo. A tal punto llega el bloqueo del madridista Tebas para evitar que el Barça refuerce el proyecto Xavi, que en el último mercado de pases el club solo pudo gastar 3.5 millones en Oriol Romeu. Nuevamente, miremos a otros equipos para tener una referencia. El Manchester United hace compras millonarias cada temporada, reforzando la posición que se le da la gana, y hasta ahora no logra competir al nivel en el que lo ha hecho el Barça de Xavi. El Chelsea ha roto los dos últimos mercados y está dando un rendimiento al nivel del Barça de Koeman. Repito, no son paquetes ni estos jugadores ni estos entrenadores, simplemente es difícil competir en las grandes ligas europeas.
Pero a pesar de las limitaciones y los bloqueos de Tebas para reforzar la plantilla, Xavi ha logrado ser un equipo competitivo, jugando con los jugadores disponibles y tirando de la cantera. Eso sí, no podemos perder de vista que, más allá de no poder reforzarnos, este proyecto ha sido herido con algunas salidas de jugadores claves. Busquets, para mí, ya he dicho, para mí es el mejor mediocentro que hayan visto mis ojos. El jugador más inteligente que he visto yo en mi carrera deportiva. El bloqueo del madridista Tebas para evitar que el Barça resurja tuvo, como ya lo dijimos, consecuencias directas en la estructuración de la plantilla. Pero aparte de los que no llegaron, no podemos perder de vista los que se fueron. Piezas claves como Dembélé, Aubameyang o Kessie tuvieron que salir del club. En el caso del francés, la culpa la tiene el incompetente de Bartomeu, que le puso un sueldo estratosférico tan solo en su primer contrato, lo cual hizo que, al querer renovarle, en lugar de aumentarle la ficha para conseguir que firme por muchos más años, la directiva actual tuvo que negociar bajar la cláusula a solo 50 millones para conseguir que no se vaya gratis y que se quede una temporada más. En el caso de Kessie, su salida fue necesaria para generar plusvalía, así como la del gabonés. No perdamos de vista que Xavi más de una vez expresó su deseo de que estos jugadores se queden, y teniendo en cuenta las lesiones que hemos tenido en el centro del campo esta temporada, cuán bien nos hubiera venido tener a Kessie disponible, o a Auba o Dembélé para hacer rotaciones cuando Ferran y Rafinha estaban lesionados. Nuevamente, Xavi supo sacar rendimiento a los jugadores que tiene disponible, haciendo que el equipo se adapte a los jugadores que están en ese momento. Llegó a tirar de Abde, hizo que Luuk de Jong se convierta casi en un héroe del barcelonismo, pasando de ser un meme que no rendía con Koeman a ser llamado en redes el poeta del gol. Utilizó en momentos clave a Marc Guiu o a Héctor Ford, quienes fueron importantes en victorias claves como el 1-0 contra el Athletic de Bilbao o el 0-3 contra el Atlético de Madrid en esta temporada. Pero no podemos olvidar a Busquets. Un Busquets que los haters decían que Xavi lo ponía solo porque era su amigo, mientras que el entrenador defendía a muerte su continuidad, puesto que a pesar de que no estaba en su mejor momento, ese Busquets al 50% era mejor pivote que la mayoría de pivotes en Europa. Esto se demostró esta temporada con su salida. Quienes disfruten de análisis tácticos han visto más de una vez el desbalance defensivo que hay en el Barça al no contar con un pivote defensivo natural en la plantilla, cosa que ha hecho que Xavi experimente con Christensen o Eric García para esta posición en su momento. Por cierto, también debemos aceptar que se hicieron inversiones importantes en Lewandowski, Koundé y Rafinha, pero a pesar de que son grandes jugadores, seamos conscientes que el Barça compite con clubes que desembolsan cientos de millones cada mercado, mientras que nosotros apenas pudimos hacerlo en esa ventana de pases con las palancas, puesto que meses después ya teníamos el bloqueo del madridista Tebas encima. Recordemos que más de una vez se supo que Xavi pidió a Bernardo Silva, a un pivote, a un extremo izquierdo y a un lateral zurdo. Al no llegar a estos jugadores, Xavi ha tenido que recurrir a experimentos, los cuales no podemos decir que han salido del todo mal. ¿Acaso no hemos valorado a Christensen como pivote en algunos partidos o a Rafinha como extremo izquierdo, a pesar de que su posición natural es por la derecha? Veamos el valor que tiene Xavi al buscar soluciones y adaptarse a la plantilla que tiene para competir al máximo contra equipos que no se cortan en gastar todos los mercados de fichajes. Pero la no llegada y salida de jugadores no es lo único a lo que este proyecto ha debido adaptarse, puesto que no debemos olvidar uno de los más grandes hándicaps que ha tenido el proyecto Xavi. En este punto, sé que más de uno culpará al staff de Xavi, puesto que el trabajo de ensuciar la imagen desde la caverna también atacó por ese lado. Lo que no podemos perder de vista es que la mayoría de las lesiones que se han producido no han sido por falta de preparación física, sino por accidentes fortuitos en los partidos y gracias a los amistosos de selecciones. Solo por poner algunos ejemplos, las 3 lesiones de Frenkie de Jong de esta temporada han sido por accidentes, cosa que dependen de la suerte, no de la preparación física. Mientras que la lesión grave de Gavi se produjo gracias a que Luis de la Fuente, el seleccionador de España, lo forzara a jugar en un amistoso intrascendente. Si vemos un poquito más atrás, en la temporada pasada, cuando quedamos eliminados en fase de grupos de Champions, afrontamos el partido decisivo versus el Inter sin nuestros defensas titulares, puesto que Araujo no estaba disponible, Koundé se había lesionado en un amistoso de Francia versus Austria y, para colmo, Christensen se lesionó en el primer tiempo de dicho encuentro contra el Inter.
Como recordaremos, este partido terminó 3-3, condicionado por el terrorífico error de Piqué en defensa que costó el empate del Inter. A pesar de que lo ideal es que no hubieran lesiones, esto es algo inevitable en todos los equipos del mundo, en todas las temporadas. Quizás en este sentido lo único que podemos recriminar al cuerpo médico es que no han dado con la tecla para solucionar las lesiones de Pedri de una vez por todas. Pero el resto de lesiones entran en el número normal que se dan en una temporada en un equipo que juega tantos partidos al competir en Liga, Copa y Champions. Veamos un ejemplo muy próximo. El Manchester City afrontó el partido de ida de cuartos de final versus el Madrid en Champions sin contar con Kyle Walker, Nathan Ake y John Stones por lesión, piezas claves de la saga de Guardiola. Pero como el City no tiene un Tebas que le limita a reforzarse, pudo alinear una saga defensiva top con Akanji, Rubén Díaz y Gabdiol. Las lesiones son inevitables, pero un equipo puede responder mejor o peor en función a qué tan bien ha podido reforzarse. El valor de Xavi como entrenador para responder en situaciones tan críticas como sobrevivir a plagas de lesiones sin mucho fondo de armario en el banquillo es tremendo. Mucho más si esta temporada se dio que se lesionaron los 3 centrocampistas titulares como Pedri, De Jong y Gavi. Pero eso no es todo. Llegó el momento de ir a uno de los apartados por los que más se le critica a nuestro técnico. Un apartado que ha sido manipulado tanto que hay culés que se creen que los números de Xavi son malos, cuando es todo lo contrario. Son jugadores de segundo nivel, Josep. Y no, Xavi, no vengas, por favor, Xavi. ¿Pero qué va a hacer Xavi aquí? ¿Qué vas a hacer, Xavi? Pero evidentemente aquí el problema es absolutamente de planificación y el responsable es el señor Laporta. A cualquier jugador de la Liga Española tiene más nivel, Josep. Cualquiera de los Osasuna de Pamplona te estoy diciendo. Desde ya quiero avisar en esta parte que solo analizaré los números ligueros, puesto que he preparado un apartado más adelante para analizar las actuaciones europeas. Para resumir lo más posible, si vemos los números de su primera temporada, debemos recordar que llegó en la jornada 12 de Liga con la eliminación en Champions al caer. Un equipo que tanto medios como supuestos culés decían que no tenía nivel y que daban para ser media tabla, porque querían defender a Koeman. Y con Xavi logramos terminar esa liga como segundos. La temporada siguiente, Xavi consiguió sacar campeón de liga al Barça y en la temporada actual, lo más posible es que seamos subcampeones, teniendo en cuenta que esta ha sido una de las ligas con más robos del Madrid en muchos años. Ahora, para aterrizar un poco los números y que tengamos unas referencias adecuadas, Xavi consiguió en sus primeros 38 partidos los mismos números ligueros que Pep Guardiola en la temporada del triplete, con la diferencia de que Xavi recibió un equipo destruido y que hacía menos porcentaje de puntos en comparación al Barça que Guardiola recibió, que dicho sea de paso contaba con Messi, de quien ya hemos explicado su importancia en este mismo video. Además de que Xavi llegó cuando la temporada ya estaba iniciada, mientras que Guardiola pudo tener pretemporada. Vamos ahora a otra comparación. El Barça de Xavi, con 66 victorias en 95 partidos, ha igualado los números del Barça de Valverde cuando este contaba con Messi y Suárez en el equipo. Nuevamente veamos los contextos, las diferencias que seguramente estás viendo en pantalla en cuanto a inversión de uno y otro proyecto, en los que queda claro el increíble mérito de Xavi. Para cerrar este apartado, apelaré a una publicación de un madridista muy influyente, el cual ha utilizado las falacias para apoyar la campaña de destrucción de imagen de Xavi. Mr. Chip, el madridista recalcitrante que se las da de objetivo, apeló hace un tiempo a una estadística de entrenadores con mejor rendimiento en el Barça, posicionando a Xavi en el puesto 22. Lo que no nos explicó Mr. Chip es que el rendimiento de un entrenador se debe realizar en comparación al rendimiento del coach que estuvo anterior a él. En este sentido, si ponemos en contexto esta estadística, Xavi mejoró un 14% el equipo a partir de los números que dejó Koeman. Si comparamos estos datos de mejora con otros datos de este tipo, vemos que Xavi es el segundo entrenador que más hizo crecer al Barça en comparación a su antecesor en la historia del club. Solo Pep Guardiola hizo crecer más al equipo. Incluso te invito a poner pausa al video y revisar detenidamente esta imagen para que veas que este es un hecho brutalmente importante a la hora de valorar que Xavi ha hecho un gran bien al Barça. Ahora vayamos a uno de los apartados más subjetivos, el cual es aprovechado por aquellos obsesionados con sacar a Xavi del club.
I always thought that Xavi was a good coach and he is a good coach. Obviously, when the results are better like they are doing right now, everyone is saying now he needs to stay. A month ago, including some people here in our team, were saying he's got to go. No, this is not how you speak to a coach. Just longevity matters. You can see it with Mikel Arteta for 2 years. Wasn't great at Arsenal. Give him time, he built something. Xavi already won the league, by the way. I think saying that. But the guy just didn't change and he's good. 3 weeks before, he wasn't good. I think that's changes also. Si es que eres de los que quieren a Xavi fuera, o si es que eres de los que no saben muy bien qué opinar, seguro has escuchado o leído que el juego de Xavi es una porquería. Esta línea de opinión nació, como no podía ser de otra manera, desde la caverna. El trabajo ha sido muy simple, minimizar las buenas actuaciones del equipo y maximizar las malas. Ya en el apartado de los números ha quedado claro que el rendimiento del Barça de Xavi está siendo más competitivo de lo que se vende. Pero no podemos perder de vista que esta plantilla ha dado pasos agigantados en cuanto a circulación de balón, organización de juego y fluidez en ataque y defensa. Más allá de las imágenes que estoy poniendo en pantalla, debemos tener en cuenta que este proyecto ha sido protagonista de partidos donde el juego ha sido muy bueno, como el 2-4 contra el Napoli en Italia de la pasada temporada, el 3-1 en la final de Supercopa contra el Madrid, o sobre todo el 0-4 al Madrid en el Bernabéu. Pero esto ya no solo se refleja en ciertas goleadas o jugadas que nos hacen recordar los mejores momentos del Barça cuando desarrolla bien su ADN, sino que, sobre todo, si queremos poner en papel el hecho de que el Barça de Xavi juega bien, solo es cuestión de ver los datos de audiencias. Nuevamente, te invito a poner pausa y analizar el peso de los datos que pondré en pantalla. Seamos conscientes de esto. Este Barça en reconstrucción, que aún le falta mucho para llegar a la excelencia, es el líder en audiencias en España, por encima de un Madrid que tiene toda la propaganda mediática que tiene a su disposición, donde maximizan cualquier cosa positiva y minimizan lo negativo. Y recordemos que una gran parte de la audiencia la conforma el llamado seguidor casual, el cual es el televidente que no sigue de cerca la actualidad de los equipos, sino que simplemente quiere ver un partido de fútbol para pasarla bien. Esto refleja en gran medida que el juego del Barça de Xavi atrae más de lo que la prensa vende. Incluso los partidos europeos del Barça superan en cuanto a atracción de audiencias al Madrid. Y un dato que me sorprendió al hacer esta investigación es que en la Supercopa de España el partido del Barça contra el Osasuna tuvo más audiencia que el Madrid contra el Atlético de Madrid. Y por cierto, si comparo los datos de espectadores del Barça sobre todo con los del Madrid, es porque desde la prensa de la capital de España nace el relato de que con Xavi el equipo no juega nada. El que la gente prefiera ver por mucho a este Barça en reconstrucción por sobre el Madrid de Bellingham, Vinicius y compañía, deja claro que el juego del equipo es mucho más atractivo de lo que venden. Ahora, al explicar todo esto no quiero vender que el equipo ya juega como el Barça de Guardiola. Más bien mi intención es hacer ver que el juego es mucho mejor de lo que te han hecho creer. Y como he hecho en apartados anteriores, hagamos comparaciones. Si miramos el resto de Europa, hay pocos equipos que podemos decir que juegan mejor o al nivel del Barça de Xavi. En este sentido podemos mencionar al City de Pep o al Arsenal de Arteta, pero no podemos perder de vista que estos son proyectos que llevan muchos más años siendo desarrollados, además de haber tenido detrás mucha más inversión. Más específicamente, 1.200 millones ha gastado Guardiola con los Citizens, mientras que Arteta 1.187 millones, poco menos que Pep. Y a pesar de ser los equipos que mejor juegan actualmente en Europa, no significa que el 100% de los partidos sean recitales. Recordemos el Aston Villa 1, Manchester City 0, donde los de Pep apenas remataron 2 veces al arco, o el Newcastle 1, City 0 por la AFL Cup, incluso el 0-0 entre los ciudadanos y los de Arteta, que fue un tostón de partido. Con esto no quiero enmerdar la imagen de estos equipos o entrenadores, sino poner en contexto que ni los equipos más trabajados y con más inversión del mundo ofrecen recitales futbolísticos todo el tiempo. Mucho más por nuestra manera de jugar, la cual es la misma que la de Pep y Arteta. Muchas veces nos enfrentamos a rivales que meten el autobús, que se dedican a perder tiempo y generar partidos sin ritmo y sin ocasiones. Esto es un factor que complica las cosas para cualquier equipo y, como es el caso del actual Barça, mucho más si está en construcción y que en tramos importantes de la temporada hayamos perdido jugadores claves para la circulación del balón como lo son Pedri, De Jong y Gavi. Pero más allá de ello, tanto los números como el juego han estado condicionados por un elemento imposible de ignorar: las consecuencias de jugar en la misma liga que el Trampas.
Ya no me gustó la reunión el otro día. Y que irían menos al VAR. ¿Por qué van menos al VAR? Si el VAR es una herramienta fantástica que ayuda al fútbol a ser más justo, ¿por qué no van a ir al VAR? No entiendo nada. Cuando el Barça estaba siendo destruido, el equipo del régimen y sus adeptos adoptaron una posición de expectativa ante el inminente retorno a tiempos de José Plaza, donde no había quien les plantase cara en la lucha por 2 títulos nacionales. Tan grande habrá sido su ilusión que, al romperse con la llegada de Xavi, han movido sus piezas para hacer sus típicas trampas y conseguir ganar esta liga por lo civil o por lo criminal. Ya hablaremos de las burlas desde Madrid más adelante. Pero lo que está claro es que hace poco menos de un año el equipo del régimen y sus secuaces estaban temblando al ver que en su primera temporada completa Xavi ya había conseguido ganar su primera liga y una supercopa. Las consecuencias de su desesperación se vieron en esta liga, en la que se han acumulado tantos robos que esta temporada ha sido la que más ha reforzado internacionalmente el apodo de El Trampas cuando se habla del Real Madrid. Por temas de copyright no puedo poner las jugadas completas de los robos, pero afortunadamente existe un archivo de estas acciones en el perfil del Instagram de Mr. Seitan. Desde goles en fuera de juego concedidos a rivales del Barça hasta goles del Madrid hechos con el bíceps, desde expulsiones perdonadas por agresiones de los jugadores del Madrid hasta el gol de Lamine que no subió al marcador en el último clásico, puesto que Tebas no quiere invertir en el ojo de halcón y casualmente la cámara que graba el ángulo donde se evidencia que el balón entró no estaba operativa en ese mismo instante. Los madridistas podrán decir que son excusas, que lloramos, todo lo que quieran, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Esta liga ha sido robada a punta de sotos grados y giles manzanos, por lo que sabiendo cuán preparada es esta competición, es criminal que algún culé le recrimine a Xavi el no haberla ganado. Según la clasificación de Archivo VAR, la liga iría empatada a 74 puntos entre Barça y Madrid, en caso de no haberse dado los errores arbitrales en esa temporada. Esto ya no solo nos hace recordar lo enfermizo que es competir contra un club estado, sino que sobre todo nos debe hacer valorar 1000 veces más cada título, lo que le da aún más mérito a la Liga y Supercopa conseguidas por Xavi hace una temporada. Mérito que se multiplica aún más si recordamos la influencia negativa del siguiente apartado. Yo solo pido que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante. Sin más. Y desde el primer partido, si lo dije en Getafe. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. No tengo ninguna duda. Prepararé un video en el futuro para desmontar lo que a estas alturas es llamada la difamación Negreira. Para resumirlo brevemente, la campaña mediática de señalar al Barça como si fuera un equipo ayudado por 2 árbitros sirvió como excusa para justificar los miserables arbitrajes que hemos visto esta temporada, los cuales he señalado en el apartado anterior. No solo eso, sino que algunos aficionados de equipos amigos del Madrid, como es el caso del Athletic de Bilbao, se unieron a la difamación del Barça en pleno partido. O también podemos mencionar al presidente del Sevilla, Pepe Castro, saliendo ante las cámaras a aportar su granito de arena para la difamación hacia nuestro club. Esto indudablemente ha sido un elemento negativo durante esta temporada, un elemento que ha generado malestar en el entorno, ha generado hostilidad en los campos de otros equipos y persecución de imagen al Barça. Es imposible que de una u otra manera eso no haya afectado al equipo en este periodo. Por ello, hay que darle mérito a Xavi en cuanto que ha sabido mentalizar a la plantilla para que se abstraigan de este ruido externo y eviten que afecte a la hora de afrontar los partidos. Como ya dije, este tema merece un video específico para desarrollarlo y explicar por qué es una difamación. Pero para cerrar este apartado, no solo quiero hacer recordar que es un tema en investigación, o sea que aún no hay condena, sino que además la primera jueza instructora lo que encontró es que este podría ser un caso de administración desleal, no de corrupción deportiva. En otras palabras, es posible que personas de directivas del club a lo largo de los años hayan estado robando dinero del Barça a través de estos contratos con las empresas de la familia Negreira, y no que este dinero haya servido para influir en el arbitraje. De hecho, tirando de hemeroteca, esto se desmonta fácilmente mostrando los escandalosos robos que el Barça sufrió en este periodo en la Liga Española. Pero la Liga no lo es todo. Así que ahora vamos a uno de los apartados que más da de qué hablar a la hora de criticar a Xavi.
el apartado Champions. Analizando la participación europea del Barça con Xavi en su primera temporada, recordemos que este llegó sobre la marcha cuando el equipo ya cargaba con resultados negativos en la fase de grupos, como haber caído 3-0 contra el Benfica en Lisboa, lo que hizo que estuviéramos obligados a ganar en Múnich al Bayern para pasar a octavos. Esta participación es irreal que se la responsabilice a Xavi, puesto que el trabajo de Koeman ya había dejado muy condicionada la clasificación. En Europa League, el equipo compitió hasta cuartos y quedó eliminado ante el Eintracht Frankfurt, que sería el campeón de dicha competición en esa temporada. El equipo no solo compitió en esta eliminación, sino que esta estuvo marcada por uno de los episodios más bochornosos de nuestra parte, los barcelonistas, puesto que una gran parte de culés, entre comillas, le vendieron su abono a los alemanes, lo que hizo que el Camp Nou se sintiera más como el estadio del Frankfurt en lugar del nuestro. Si vamos a la siguiente temporada, coincidió que, así como la anterior, el Barça estuviese en el mismo grupo que el Bayern Múnich, pero esta vez además estuvimos con el Inter de Milán, el cual sería subcampeón de dicha Champions, uno de los grupos más complicados de los últimos años. Aún así, el Barça compitió de tú a tú con ambos equipos. Nuestra caída en fase de grupos estuvo marcada por nuestra falta de efectividad en Múnich, los errores arbitrales de no cobrar el penal que le hicieron a Dembélé en el Allianz Arena y no cobrar la mano de Dumfries en Milán. Y lo peor fue que en el partido decisivo, como ya relaté anteriormente, lo enfrentamos sin nuestra saga defensiva titular y Piqué cometió el peor error de su carrera. Y finalmente esta Champions. En esta conseguimos pasar la fase de grupos con solvencia, ante un Porto que estuvo a punto de eliminar al Arsenal. En octavos eliminamos con merecimiento al Napoli, equipo que recordemos es el campeón de la Serie A de la temporada pasada. Y en cuartos competimos de tú a tú contra el PSG de los 400 millones. Ganamos el partido de ida en París, pero el sueño se rompió luego del error grave de Araujo de hacerse expulsar en la primera parte. ¿Qué quiero decir con todo este recuento de actuaciones europeas? Que hemos competido perfectamente y nuestras eliminaciones se han dado por errores puntuales, nuestros o del árbitro, pero no por falta de competencia, de intensidad o de convicción. Estas eliminatorias no son como las anteriores en Anfield, Roma o Lisboa. En ese entonces contábamos con la plantilla mejor pagada del mundo, la cual estaba llena de jugadores que no querían entrenar y no hacían caso al entrenador. Estas temporadas con Xavi estamos con jugadores jóvenes, comprometidos, que habrán cometido algunos pecados de juventud y esos errores nos han costado muy caro. Pero, como dijo Guardiola, perdonaré que fallen, pero no que no se esfuercen. Los partidos de eliminatoria, a pesar de ser quizás los más emocionantes, no podemos negar que son los más aleatorios. El partido del Manchester City y el Madrid lo ejemplifican perfectamente. No siempre gana el mejor, no siempre hay justicia. Más allá del resultado, la sensación que nos ha dejado el Barça con Xavi en Champions es estar dando pasitos adelante, creciendo poco a poco. No solo por el hecho de haber llegado a cuartos de final tras años de no llegar a estas instancias y haber tenido la clasificación a semis en nuestras manos hasta la expulsión de Araujo, sino además que esta temporada el equipo ha sido competitivo la mayor parte del tiempo. Si caemos en el resultadismo de querer quemar todo si no caen los títulos inmediatamente, nos estaremos privando de un futuro como mínimo prometedor. Y hablando de futuro, eso nos lleva al siguiente apartado, la presidencia. El futuro de un club depende de sus aficionados. Esta frase debería estar tallada en piedra en la entrada del Nou Camp Nou. Cada vez que los barcelonistas hablamos que Xavi, Laporta o los jugadores deben hacer autocrítica, quienes debemos hacer autocrítica primeramente debemos ser nosotros, los culés. Recordemos que fue el culé quien metió a Rosell en la presidencia cuando se tragó el cuento de la sonrisa de Ronaldinho. Fue el culé quien permitió que gracias a esto Johan Cruyff devolviera su medalla de honor y Guardiola se fuera casi inmediatamente. Luego el culé votó a Bartomeu para continuar la destrucción del club. Y para colmo, no valoró a Luis Enrique, lo que hizo que también saliera del Barça. Después de haber llegado hasta un punto crítico con la incompetente gestión del roselismo, logramos que Joan Laporta volviera a la presidencia y a base de ajustarse el cinturón, de reducir sueldos, de palancas, de fichajes a coste cero, de confiar en la cantera y, sobre todo, de apostar por Xavi,
Hoy el barcelonismo tiene nuevamente un proyecto con que ilusionarse. Una de las principales razones por las que se debe quedar Xavi es porque es una apuesta más que segura continuar con este proyecto, en lugar de jugársela a un nuevo entrenador que lo puede hacer muy bien o muy mal. Esto es en extremo importante, puesto que la imagen que tenga Laporta en las próximas elecciones será crucial para determinar si vuelve a ser reelegido o quizás otro Bartomeu logre engañar a los socios y se infiltra para comenzar a destruir el club nuevamente. Uno de los aspectos más positivos de Laporta como presidente es que da plenos poderes al entrenador, cosa que es lo más conveniente en caso de querer estructurar un proyecto sólido y de futuro. La continuidad de Laporta pasa por seguir apostando por Xavi. Y hablando del presidente, una de sus decisiones más criticadas, pero súper necesaria, es el apartado del que hablaremos a continuación. Este es un factor que ha pasado desapercibido, pero no podemos olvidarnos de él. Para zanjar de una vez las críticas a Laporta por el No Camp Nou, recordemos que existen personajes en el periodismo y en las redes que contabilizan lo que cuesta el nuevo estadio como deuda al momento de hablar de los números del Barça. Esto es totalmente malintencionado, puesto que por la necesidad de competir con los clubes financiados por Qatar y los saudíes, la creación del Espai Barça y el No Camp Nou son imperantes para poder conseguir más ingresos para el club. Dejando esto claro, el hecho de que en esta temporada el equipo no haya podido jugar con el apoyo de su público en el Camp Nou es un elemento diferencial a la hora de tener un empujoncito extra en los partidos como local. Montjuic está bien, es decente, pero más allá de que hay una diferencia en cuanto a capacidad de aficionados de 30.000 asientos aproximadamente, el hecho de tener una pista olímpica hace que no se genere esa atmósfera abrasiva que se genera en el Camp Nou. A pesar de que Xavi y Laporta casi no han mencionado este tema, los culés no podemos no valorar la lucha del equipo en esta temporada lejos de nuestra casa. Lo que se dice en prensa es que para noviembre podemos volver al Camp Nou, aunque a un 60% de su capacidad. Esto sería un elemento espectacular para el proyecto Xavi en medio de la temporada próxima, por la ilusión que se generaría en la afición y en la plantilla. Y hablando de la plantilla, rápidamente vamos al siguiente apartado, el cual es uno de los más importantes. Nos ha ayudado muchísimo a mí personalmente, al equipo. Venimos de salir campeón el año pasado, no es que venimos de la nada. El año pasado ganamos 2 títulos, jugando bien, ganamos la Liga, ganamos la Supercopa. El míster cuando vino acá agarró un equipo que estaba hundido, agarró un equipo que habíamos perdido la filosofía, que no jugábamos, no salimos tocando atrás, era lo que entramos a la cancha y era lo que salía. Vino acá, nos devolvió la identidad, nos devolvió las ganas, lo que es representar esta camiseta, ¿no? Ganamos 2 títulos el año pasado, venimos de salir campeón. Entonces estamos todos con el míster, confiando en él. Muchos hemos crecido. Pocos o casi nadie habla de este factor, pero el hecho de que los jugadores estén con Xavi es una de las claves más importantes a la hora de construir un proyecto ganador. Más de una vez hemos visto temporadas desastrosas en grandes equipos a raíz de un mal ambiente entre jugadores y cuerpo técnico. Desde la cama de los jugadores del United a Mourinho, pasando por la nefasta temporada del Bayern con Thomas Tuchel en cuanto a Bundesliga, tras escucharse los problemas entre vestuario y entrenador, e incluso podemos recordar la cama que le hizo la plantilla del Barça a Quique Setién. Una razón más por la que el que Xavi continúe es lo mejor es que ha sabido ganarse a este plantel a base de ilusión y convencimiento de ser capaces de transformarse en uno de los mejores equipos del mundo. Más de una vez nos hemos enterado de cuánto se involucra a la hora de confeccionar la plantilla. Convenció a Koundé, Kessie y Rafinha para que fichen por el Barça, además de que, hasta ahora, ha sabido gestionar 2 minutos para evitar que se creen descontentos en el vestuario. Aquí todos estamos con Xavi. Eso de la prensa, olvídate de eso porque te digo de verdad, y aquí todos estamos con el míster. El míster conmigo personalmente y con mis compañeros, porque hablo con ellos, siempre ha sido un tío espectacular, siempre intenta de hacer lo mejor para el Barça, fue un jugadorazo, en el Barça es una leyenda en el fútbol y lo está buscando el mejor para el club, para el equipo, y él siempre intenta buscar lo mejor y para mí es un placer trabajar con él. Hay que ver el inmenso valor que tiene el que Xavi haya devuelto a esta plantilla la convicción competitiva y la personalidad para estar dispuestos a sacrificarse el uno por el otro. Desde que llegó, Xavi ha repetido en innumerables ocasiones que los jugadores deben ser como una familia,
y en el campo vemos eso. Ganan y pierden todos juntos. El tener un bloque que vaya a una liderados por su entrenador es un elemento que no se mide en números, pero se refleja con el pasar del tiempo en victorias y títulos. Ahora hay un apartado dentro de la plantilla que es lo que más nos ilusiona, pero es algo que podríamos perder si es que perdemos a Xavi: la confianza en la Masía. Desde que comenzó la época de Rosell y Bartomeu, prácticamente no hemos visto otro canterano que se establezca en el primer equipo. Si estás ilusionado con Lamine, Balde, Fermín, Cubarsí, es por nuestro entrenador. Una razón más para que se quede Xavi es que hay un enorme mérito en haber no solo apostado, sino llegado a consolidar a canteranos que hoy vemos con una proyección de ser los mejores del mundo en los próximos años. El hecho de que se dé continuidad al proyecto Xavi se verá reflejado no solo en el desarrollo de estos jóvenes, sino que también en la irrupción de otros que están por subir, como Mika Faye, Marc Bernal o Noah Darwich. Uno de los aspectos que más grandeza le han dado a nuestro club es nuestra filosofía de apostar por la Masía, cosa que con nuestro entrenador ya se ha comprobado que estamos de vuelta en esa línea de trabajo y desarrollo de jugadores jóvenes que, aprovechando para introducir al siguiente apartado, están educados en nuestra filosofía futbolística. El ADN del Barça es quizás lo que más le aterra al madridismo. Obviamente nunca lo aceptarán, pero el hecho de que desde tiempos inmemoriales sus secuaces en prensa se hayan dedicado a ningunear el estilo de juego del Barça y a tratar de intoxicar la mente del culé para que se aleje de eso y exija otra filosofía, evidencian la enfermiza desesperación que tienen de que nuestro club se aleje de esta manera de ver el fútbol. De hecho, en gran parte esta es responsable de que, más allá de los títulos, la marca Barça sea admirada y comentada alrededor del mundo y replicada por los entrenadores más destacados del planeta. Podríamos decir que hijos directos del cruyffismo son los Barças de Guardiola y Luis Enrique, el Arsenal de Arteta, el Ajax de Ten Hag o el Bayern de Hansi Flick, con sus matices. Solo por mencionar algunos. El hecho de tener un entrenador que no solo apueste por este ADN, sino que también lo ha jugado durante su carrera como futbolista y lo ha respirado desde que era un niño en la Masía, es un factor que debe hacernos dar paciencia y ser conscientes que, en caso de no tener a Guardiola, Xavi es la mejor opción que podemos tener en el banquillo actualmente. Ya no solo por lo que acabo de explicar y la importancia de la marca Barça, sino también por el hecho de que apostar por esta filosofía nos permite contar con la Masía, la cual educa a los jugadores en este estilo de juego. ¿Cuántas veces hemos visto a canteranos prometedores salir a otros equipos y parecer jugadores promedio? Jugadores que en el estilo Barça son espectaculares y al cambiar de aires pierden este brillo. Si encima de esto recordamos la situación económica que hay en el club a la hora de poder hacer fichajes, el hecho de tener un entrenador que nos permite sacar lo máximo de los canteranos es una de las razones de más peso para que Xavi se quede. Recordemos y nunca olvidemos las palabras de Pep Guardiola: ahora que ganamos, el modelo les parece bueno y no se cuestiona, pero tengan en cuenta que no se va a ganar siempre, y entonces llegarán las dudas. Ese será el momento en el que habrá que confiar más que nunca en el modelo, porque la tentación de apartarse de él será muy fuerte. Tras recordar la importancia de nuestra filosofía, llegó la hora de ir a uno de los apartados más importantes: el terror que causa Xavi en el equipo del régimen. Es lo que pasa que cuando llega a Barcelona, entra en el vestuario y vea que tiene a el gran Eric García, a Fraude de Jong y compañía, pues le va a entrar de ganas de llorar, es lo que hay. El problema no es Koeman, no es Koeman, son los jugadores del Barça, no es Koeman. No fue por pata, va a querer salir por la puerta de atrás. Que no te engañen, el que cante en Xavi quédate no es más que un intento desesperado de usar el sarcasmo para irritarte y hacer que hagas lo que ellos están desesperados que pase, que Xavi se vaya. Si algo debemos reconocer al madridismo es que es muy inteligente a la hora de ejecutar sus campañas venenosas para perjudicar al Barça. Fíjense que nunca cantaron Koeman quédate,
sino que basureaban a la plantilla y trataban de que la imagen de Koeman no sea perjudicada a la hora de hacer sus críticas. Fíjense que nunca cantaron Bartomeu quédate, sino que por el contrario, el madridista Tebas lo defendía públicamente. No busquéis a Xavi. Barça. Koeman, Koeman es el futuro, caray. Ahora, puede que repitan hasta el cansancio que Xavi es un meme, que está haciendo el ridículo y que a ellos les divierte que se quede. La realidad es que desde Van Gaal no se ha visto una persecución mediática tan miserable como la que se le ha hecho a Xavi, cuestionando a su staff técnico, cuestionando su experiencia, cuestionando sus decisiones en los partidos, cuestionando su sentimiento a la hora de expresarse en los encuentros y ser expulsado en varios de ellos. Fijémonos que en prensa prácticamente no hay artículos o notas positivas rescatando los puntos favorables en cuanto al rendimiento de Xavi. A tal punto ha llegado la persecución que un pseudo periodista se atrevió a mentir y decir que Xavi lo había insultado. Afortunadamente, nuestro entrenador lo ha denunciado, no para pedir dinero, sino para que rectifique y quede retratado como parte de la prensa que se ha dedicado desde el día 1 a enmerdar la imagen de Xavi, con el fin de que salga del club lo más rápido posible. Entendamos que la reacción de los medios y, sobre todo, del madridismo es el reflejo más preciso para darnos cuenta que estamos en el camino correcto con Xavi a la cabeza. Si en algo son buenos, es en las trampas, en el desprestigio. Su estrategia más reciente es recurrir a la burla y hacerse los que les divierte Xavi, cuando la realidad es que están cagados. Pensaban que con la salida de Messi y la destrucción que hizo Bartomeu en el Barça ya estaba acabado. Y en menos de un año les metimos 4 en el Bernabéu con Xavi en el banquillo y les ganamos una Liga y una Supercopa imponiéndonos a sus trampas. ¿Saben qué pasó en ese momento por sus acomplejadas cabezas? Pues pasó Guardiola, pasó Messi, pasó el 5-0, pasó el 2-6, pasaron las humillaciones y el fútbol de salón que los ha traumatizado al punto en el que, en la temporada actual, a pesar de que su equipo tiene la liga encarrilada y está en semis de Champions, se dedican más a hablar del Barça, de Xavi, mucho más que a hablar de su propio equipo. Se dedican a irritar al culé, que está herido por la derrota, con el fin de enloquecerlo y hacer que queme este proyecto cuanto antes. Démonos cuenta que esta reacción de los madridistas es el síntoma inequívoco del favor que le tienen a este proyecto. Ahora, en el siguiente apartado, veamos los frutos de esta campaña de odio a la que Xavi se ha enfrentado. Yeah, we cannot compare the pressure we have in England and in Spain. But the pressure you feel in Barcelona is not comparable for another club. Do you feel any sympathy towards Xavi? Yeah, of course, I understand completely. Mientras más años tengo como culé, más razón le encuentro al hecho de que el Barça es el club más difícil del mundo. Nuestra institución no solo es que tiene que competir contra un club estado y tiene a su disposición los medios de prensa controlados y sus infiltrados en los organismos del fútbol, sino que prácticamente nunca tiene un entorno sano y estable que permite tener paciencia con los proyectos y que de esta manera se puedan desarrollar y cosechar periodos de éxito largos. El veneno que sale desde la caverna ahora también es potenciado por los medios que dicen ser del Barça, pero no lo son, como es el caso del diario Sport. Si le sumas a eso las redes sociales, están plagadas de antibarcelonistas que se hacen pasar por culés al ponerse una foto de Guardiola o Cruyff en su perfil con el fin de expandir el mensaje de desesperación y destrucción de este proyecto. Tenemos un entorno totalmente intoxicado que ha sido una piedra en el zapato desde siempre para cualquier entrenador. Debería hacernos reflexionar el hecho de que un culé de cuna como Pep Guardiola haya tirado más años entrenando al Manchester City que a su Barça. Cuando veamos periodistas, comunicadores, tuiteros o youtubers hablar de autocrítica, a mi parecer lo primero que debemos criticar es nuestra actitud para con el Barça. Lo que pasa en muchos casos es que, por orgullo, una gran parte del entorno simplemente continúa basureando a Xavi porque quieren decir yo ya lo dije, si es que va mal el proyecto. No les interesa el bien del club. Simplemente quieren sentir que tienen razón, que son de alguna manera importantes.
muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. Más allá de la ya previsible campaña de odio desde la caverna, los más peligrosos son los infiltrados, esos que, como dice Laporta, hacen ver que son del Barça, pero no lo son, porque si no lo dijeran, no les leería nadie, ni les escucharía nadie. Con las redes sociales, ahora hay plataformas en las que culés independientes podemos dar nuestra opinión en busca de lo mejor para nuestro club. Pero también han aparecido estos infiltrados, estas sabandijas que se han dedicado día sí y día también a colaborar con enmerdar el ambiente, a venderse a la línea de opinión de destruir al Barça para ganarse los aplausos y los likes de los madridistas de turno. Este tipo de personajes cada vez quedan más retratados, ya no solo por el contenido que hacen, sino sobre todo porque su público son madridistas y antibarcelonistas. El hecho de que en sus cajas de comentarios se encuentren aplausos y felicitaciones de fanáticos del equipo del régimen, que evidentemente quieren lo peor para el Barça, es prueba clara de que estos sujetos son parte de la enfermedad que tiene el entorno culé. Y aunque una gran parte de nosotros hemos defendido a Xavi de esta campaña de odio, también es cierto que un importante grupo del entorno se ha dedicado a atacarlo. El hecho de que Xavi haya sabido manejar la presión a pesar de los ataques y faltas de respeto debe hacernos valorarlo más. De hecho, voy a ir más allá. El hecho de que haya anunciado que se queda, sabiendo que iba a ser atacado con más fuerza a partir de ahora, porque cree en este proyecto y en los jugadores, es una prueba más que Xavi es lo mejor para nuestro club. Esta vez podemos decir que incluso pone en riesgo su salud mental para ayudar al Barça. Ahora, ya entrando al tramo final del video, veamos por qué él es mejor que cualquier opción de entrenador para las circunstancias actuales. A estas alturas que se ha confirmado la continuidad de Xavi, ya no tiene sentido hablar de algún entrenador que pueda venir en esta próxima temporada. Pero es importante que tengamos en cuenta que esta ha sido la mejor opción por dos razones. La primera es que un nuevo entrenador es como tirar una moneda al aire. Sacando a Guardiola, no hay entrenador que te garantice un rendimiento inmediato. Veamos el caso de dos de los mejores del mundo, Jürgen Klopp y Mikel Arteta. En el caso de ambos, costó varios años construir su Liverpool y lo mismo con el Arsenal. Ninguno de estos entrenadores hubiera tenido ese tiempo en el Barça, mucho menos el músculo económico para confeccionar una plantilla a su gusto. Lo mismo Hansi Flick, quien a pesar de que tiene un currículum muy destacado con un triplete en su haber, es un entrenador que desarrolla el ADN Barça, sí, pero con sus matices, lo que hubiera supuesto una lista de necesidades a cubrir en el mercado, cosa que el club no se puede permitir del todo gracias al madridista Tebas y sus normas obstructivas. La segunda razón es que la continuidad de este proyecto es asegurar que los jóvenes como Lamine, Cubarsí, Gavi, Valde o Fermín sigan desarrollándose correctamente con un coach que confía en ellos. Es asegurar un año más de poder competir a pesar de las limitaciones económicas. Un nuevo entrenador hubiera supuesto un retoque muy drástico a la plantilla y, como digo, puede salirte o muy bien o muy mal. El quedarnos con Xavi es asegurarnos que, como mínimo, nos vaya bien, como ya he explicado en apartados anteriores. Ahora, si aún así, después de todo lo que te he contado, tienes dudas, permíteme presentarte el penúltimo y quizás más importante apartado que respalda la continuidad de Xavi como entrenador del Barça. Si a pesar de todo lo que te he comentado sigue sin convencerte la continuidad de Xavi, te propongo una tregua. Aguantemos. Apoyemos a Xavi esta temporada que viene y fichemos a Guardiola en 2025. Esto, que puede sonar a locura, no está tan lejos de la realidad. Según los últimos rumores, se comenta que Chiqui Begiristain podría anunciar pronto su salida del Manchester City. Y para quienes no lo sepan, ese señor es la mano derecha de Pep Guardiola. De hecho, su salida del Barça cuando ganó Sandro Rosell como presidente del club fue lo que desencadenó la marcha de Pep. Al mantener a Xavi, nos permite tener un año competitivo a la espera de que la opción Guardiola esté disponible. A pesar de que muchas veces ha dicho que nunca volvería al club, esto siempre lo decía cuando estaba Bartomeu en el poder. Ahora las circunstancias han cambiado.
Está Laporta, quien fue su gran valedor en su primera etapa como entrenador culé. Además, estoy seguro de que a Pep le haría mucha ilusión volver a su casa y entrenar a grandes talentos de la Masía como lo son Lamine, Gavi, Balde, Cubarsí o Fermín. Esta decisión de mantener a Xavi es arriesgada porque Laporta y el propio Xavi recibirán palos por todos lados, pero es la más sensata si pensamos en el único candidato que sería mejor que Xavi para el banquillo culé. Dejando en claro esto, ahora acompáñame a descubrir la última gran razón por la que Xavi es la mejor opción para el banquillo del Barça en la actualidad. Jugador del Barça, somos el mejor club del mundo, digan lo que digan. Soy muy feliz, muchas gracias. Xavi Hernández es más culé que tú y que yo juntos. Criado en la Masía, presente en la época más gloriosa del Barça, ahora como entrenador, es uno de los pocos que podemos decir que ama al club que dirige. Esto no es un brindis al sol. Intentamos la importancia de este hecho recordando simplemente un caso reciente, el de Ernesto Valverde en el club. En su paso por el banquillo blaugrana, Valverde simplemente se preocupó por mantener su sueldo y su puesto. Se preocupó por ganar a toda costa. Esto se reflejó en que no apostó nunca por la cantera y se negó a ventas de jugadores con edad avanzada, que hubieran supuesto una buena cantidad de ganancia y que, al no aprovecharse estas oportunidades, posteriormente salieron por 0 euros del club. Valverde nunca pensó en el bienestar de la institución, sino en mantenerse como entrenador del Barça y, por consiguiente, no perder su sueldo millonario. Esto no es una crítica, él estaba en su derecho de mantener esta posición, pero esto debe hacernos recordar que la gran mayoría de entrenadores solo están donde están porque lo ven como trabajar para una empresa a cambio de un salario y nada más. Xavi ya no es que solo sea un entrenador culé, es que es un culé siendo entrenador, un culé que puso dinero de su bolsillo para llegar al Barça, un culé que aceptó un sueldo inferior al que ganaba en Qatar e inferior al de su predecesor, un culé que nunca basureó a su plantilla, sino que ofreció soluciones para mejorar, un culé que confió en los jóvenes y en su potencial, un culé que se ha expuesto a las burlas y faltas de respeto desde Madrid desde el día 1. Un culé que puso su cargo a disposición cuando consideraba que esto iba a ser lo mejor para su club. Y, sobre todo, un culé que se quedará, porque sabe que el proyecto que está desarrollando tiene un potencial enorme. Y a pesar de que lo fácil y saludable para su estabilidad emocional sería irse, Xavi es un culé que ha decidido quedarse a recibir palos por el club que ama. First and foremost, I want to start with, I've been impressed with the job that you've done there. I don't care what people say. You won the league. Be proud, and I know you are. And I'm very proud that I shared the field with you, and you taught me a lot going to Barcelona. Si aún así quieres que se vaya, te invito a que rebatas en la caja de comentarios los argumentos que he expuesto. Pero como ya se ha confirmado la continuidad de Xavi, lo mejor es apoyar y respaldar. Al final, esto es como todo en la vida. Te puedes quedar con lo bueno o con lo malo. La caverna quiere que te quedes con lo malo, obviamente. Pero por el bien del Barça debemos ver los puntos positivos del proyecto Xavi, que son un montón. Las faltas de respeto continuarán, los insultos, las burlas, los ataques miserables por parte de la prensa, los madridistas desesperados y esos supuestos culés que solo quieren monetizar la toxicidad del entorno. Xavi está poniendo el pecho por este club. Ahora nos toca poner a nosotros el pecho por él, por este proyecto. Es momento de cerrar filas y prepararnos para la temporada más importante de la historia del Barça. Una temporada en la que al mínimo empate o derrota, estos oscuros personajes estarán esperando para atacar nuevamente. Pero esta vez Xavi no estará solo. Esta vez tú y yo estaremos para respaldar su continuidad, para defender a nuestro entrenador. Entendamos la situación que estamos viviendo. Nadie dijo que sería fácil. Xavi se está sacrificando por el Barça, así que ahora nos tocará a nosotros sacrificarnos por Xavi. Y para mí esta plantilla no está hecho
el nivel que nosotros queremos tener en el Barça. Es lo que hay, ahora somos los que somos y nosotros ahora mismo pues es que somos lo que somos. Al final han salido 4 o 5 chavales de 18 años, o sea, es la realidad. Koeman sí o Koeman no, pero tampoco lo ha tenido fácil. Llegó en plena crisis al Barça, una crisis salvaje, elecciones y burofax de Messi. Lo de Xavi fue distinto, prefirió decir no y quedarse en Qatar. Y eso ha sido todo por hoy, compañeros blaugranas. Les agradezco a los que hayan llegado hasta el final. Como se habrán dado cuenta, este es el video que más he trabajado en lo que va del canal, así que les agradezco de antemano a los que lo difundan. Ya no por mí, sino porque esta vez, más que nunca, debemos de respaldar a este proyecto. Gracias a los que siempre apoyan el canal con un like y una suscripción. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.